Queridos hermanos, buenos días. Deseo que ante esta divina y milagrosa aparición del Espíritu Santo en este antiguo cuadro del corazón de Jesús, darle la bienvenida y que nuestro Señor los bendiga. Deseo también que su luz radie en el corazón de cada uno de ustedes y su mente y corazón puesto en Jesús, nuestro Salvador, abran sus oídos para oír, su boca para predicar y salvar, sus brazos para ayudar al hermano caído, sus pies para caminar en el camino de Dios, que abran sus corazones para derramar su amor eterno y nuestra salvación, sea para salvar las almas también y a su hermano, que una vez atento a las palabras leídas sean instrumentos y cumplan los propósitos del Señor. Ayudar al hermano que sufre, ayudar al desamparado, a los huérfanos, a los enfermos, a todo aquel que ha pecado, sobre todo, al rico, al pobre, al enaltecido, a todas las madres que sufren, a las personas que tienen cadenas y ataduras, amando a otros dioses, a los que están en las cárceles, a todo humano dominado en cualquier vicio, a los incrédulos, a los jóvenes en ganga, a los ancianos en soledad, a los que adoran a otros dioses, incluso a aquellos que predican y se llaman profetas y están dominados por el poder, la lujuria, la competencia, la envidia, la monopolización, a ladrones, prostitutas, religiones ocultistas. Quiero, hermanos, decirle que Dios no tiene privilegio con nadie, porque todos fuimos creados por Él, y aunque nos dio el libre albedrío de elegir, Él es misericordioso y perdona. Solo tienes que amarlo, proclamar que Jehová es uno solo, que no te desampara. Cuando te acechan las fuerzas de la oscuridad, Él te espera con sus brazos abiertos. Solo espera que tú lo dejes entrar. Sea toda la gloria para nuestro Rey Altísimo, Padre Dios Todopoderoso. Amén. Continuamos con el video número 6, Génesis. La creación espiritual comienza en la palabra de Dios. Él habló y toda la creación inició su existencia. Génesis significa comienzo y abre la Biblia con la afirmación de fe de que solo Dios es el origen de la creación. El viento del aliento de la palabra de Dios hizo que se formara la tierra, se ordenaran la noche y el día, y emergieran todos los seres vivos, creados a la misma imagen del Señor. Los seres humanos fueron bendecidos con la posibilidad de convertirse en compañeros de conversación de este gran Dios, con una palabra y una promesa. Él llamó a Abraham y Sara, y la primera familia de fe inició un viaje que aún recorre la comunidad de la fe. Por medio de estas historias de la creación, el huerto del Edén, el diluvio y los primeros ancestros de nuestra fe, se presenta a los lectores del Génesis la vida con Dios en el gran plan de su creación. Un relato transmitido generación tras generación. Génesis comenzó con una serie de relatos orales transmitidos de generación en generación entre los miembros de la primera comunidad de fe. Como con toda historia familiar, el pueblo de Israel llegó a comprender quién era y cuál era su relación con Dios por las historias que le eran relatadas. Al ser recordadas y contadas una y otra vez, estas historias preservaban la herencia religiosa de Israel
y adquirían significado y significación teológica alrededor de los lugares de adoración. Las historias de Abraham y Sara eran recordadas primero en Hebrón, las de Isaac y Rebeca en Beersebat y las de Jacob y Raquel en Bet-El. Gradualmente las familias se reunieron en clanes y tribus para adorar en los festivales y ceremonias de renovación del pacto. Y estas narraciones familiares sagradas llegaron a ser compartidas. Con el tiempo, lo que había comenzado como la historia de las familias fundadoras del pueblo de Dios fueron escritas y reunidas. Génesis 12:50. Y se le agregó un prólogo, Génesis 1:11, para fundamentar los comienzos de Israel en el orden cósmico mayor de la creación. Vea también los ensayos sobre la vida con Dios para esta sección de la Biblia, el pueblo de Dios en comunión individual, para Génesis 1:11, página 1:5, y el pueblo de Dios se convierte en una familia, para Génesis 12:50, página 7:11. A partir de tan rica tradición oral, distintas clases de material literario integraron el libro de los comienzos. La poesía, himnos elocuentes que provienen de la primera liturgia de las comunidades adoradoras más antiguas, historias paralelas de la narrativa y mitología religiosa del antiguo cercano oriente, que fueron reformuladas con tendencia monoteísta, extensas, sagaz, ricas en detalles, narran la vida de los personajes fundadores de la fe y los acontecimientos formativos del pueblo de Israel. Las historias de culto explican los fundamentos de lugares particulares de adoración, y las etiologías describen los orígenes de ciertas costumbres, lugares y nombres. Las genealogías enumeran generaciones de miembros de familia y encuadran grandes bloques de material en una estructura coherente. Los diversos materiales fueron reunidos y editados en el texto escrito con el propósito de fijar los comienzos. Es una teología de la creación que proclama que la vida misma es moldeada por la palabra divina del único y soberano Dios. Nuestra historia dentro de la historia de Dios. El Dios de Génesis habla, ve, escucha, oye, actúa y está profundamente involucrado en las actividades comunes y familiares de la vida diaria. Este antiguo texto no solo está lleno de vida, sino que también es pertinente, ya que en los grandes personajes de los comienzos de la Biblia encontramos reflejos de nosotros mismos, que también somos creados, ordenados, bendecidos y llamados por Dios. Sus historias son nuestra historia, entretejida con complicadas sagas familiares de bendiciones y sufrimiento, rivalidades entre hermanos, situaciones sociales complejas, intrigas políticas, temporadas de abundancia y de problemas económicos, separación de los seres amados y gozosos reencuentro. Génesis es un rico y complejamente entrelazado relato de los comienzos del universo, la tierra, la humanidad y la formación espiritual del pueblo de Dios. Génesis 1:11. Los primeros capítulos de Génesis inician la Biblia como una afirmación de fe. Génesis 1:11 es la narración teológica de Israel sobre Dios, el creador que tiene un propósito para la creación y que elige estar relacionado íntimamente con las criaturas humanas. El contenido de estos primeros 11 capítulos es amplio, desde la creación del cosmos hasta la presentación del pecado humano y el juicio divino,
desde el juicio del diluvio y la esperanza de una nueva creación hasta la dispersión de Babel y la confusión de idiomas. Por vasto que sea el espectro dramático, la intención teológica es particular. El Dios creador de todo lo que es llama a las criaturas humanas a una relación estrecha conversacional. El relato de la creación que hace Génesis es prehistoria. Las personas que se mencionan en estas primeras historias, como Adán, Eva, Caín, Abel y Noé, son arquetipos que representan la compleja relación entre la humanidad y Dios. De la misma manera, los acontecimientos específicos como el huerto del Edén, Noé y el diluvio y la torre de Babel representan en general la interacción creativa de Dios con toda la humanidad. La designación de estos primeros 11 capítulos como prehistoria no quiere decir que el relato de Génesis sobre los comienzos del mundo no trate la historia. De hecho, sienta los fundamentos teológicos para toda la historia y señala cómo Dios, desde el principio mismo, está íntimamente involucrado en los asuntos cotidianos de las personas. Las extensas genealogías sirven como puente para conectar los principios de la creación con los comienzos de Israel, articulando la intención de Dios para todo el orden creado con la comunidad del pueblo de Dios. Estas genealogías entonces brindan la estructura narrativa que permite la transmisión de la prehistoria a la narración histórica. Designar estos capítulos iniciales como prehistoria no implica que estas historias sean simplemente mitos. En su forma literaria, son historias paralelas a otras historias de creación. El huerto y el diluvio que se encuentran en la mitología del cercano oriente, no obstante, los autores y editores de Génesis eran teólogos cuya clara intención era proclamar a Dios, al tomar elementos de otras narraciones de la creación. Estos escritores expresan la profunda convicción de que el Dios único de Israel es el mismo Dios de toda la creación. Génesis 1:11 es precientífico en lo que respecta a la concepción moderna de la cosmología y la antropología. Una vez más lo aclaramos. Esto no significa que los teólogos de la antigüedad no se preocuparan por dar una explicación de cómo llegó a formarse el mundo, por qué medios y con qué propósito. No obstante, la intención obvia de su proclamación no era brindar una explicación científica primitiva, sino proporcionar una confesión de fe. Si la comunidad que escucha preguntara si el relato de la creación en 6 días que relata Génesis 1:1, 2:4 es verdadero, la respuesta sería un sonoro sí, es verdadero. Dios crea el orden a partir del caos. Dios crea todo en bondad. Dios da a las criaturas humanas una responsabilidad especial como administradoras de la buena tierra. Dios se deleita en la creación e invita al descanso en el día de reposo. Los primeros capítulos de Génesis son una elocuente afirmación de fe para el pueblo de Israel, cuya identidad espiritual como comunidad de adoración es establecida y moldeada por estas historias de la creación. Nuestra relación con Dios también está fundada y formada en estas mismas historias. Génesis 12:50. Con el llamado de Abraham, la narración de Génesis pasa a la prehistoria del cosmos, a la historia de los patriarcas y matriarcas del pueblo de Dios.
Génesis 1:11 comienza con el vasto ámbito de la creación de Dios y termina con la amplia dispersión de la humanidad por toda la tierra. Todo el mundo ha sido escenario de la actividad creativa del Señor en los primeros capítulos, como si los viéramos a través de un lente gran angular. En contraste, Génesis 12 se enfoca directamente en el llamado específico de una persona en un lugar en particular, una familia a través de la cual todas las familias de la tierra serán bendecidas. Abraham y Sara plantan las raíces del árbol genealógico como individuos históricos elegidos de manera singular para iniciar una familia de herederos de las promesas de Dios. Historias familiares que tienen como fin mostrar a personas reales, esposos, esposas, padres e hijos, en situaciones de la vida real con experiencias con las que la comunidad oyente puede identificarse. Sus historias con Dios pueden ayudarnos a interpretar las nuestras. Aunque la narración cambia drásticamente al comienzo de Génesis 12, hay continuidad en el rol que Dios desempeña. Su modo principal de comunicación continua, siendo el habla, el Señor, que es el principio, creó con la palabra hablada. Inicia la relación con la primera familia de fe con una palabra. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. 12:1. Este imperativo personal es seguido por promesas de bendición para su familia y toda la humanidad, e inaugura la historia del pueblo de Dios. Por medio de las historias familiares de Abraham, Sara y sus descendientes, con todas las riquezas de su complejidad y ambigüedad, la comunidad de la fe ve definida su vida por las mismas categorías teológicas: promesas, bendición, juicio, redención y fidelidad, que estaban implícitas en la narración de la creación que la precedió. A pesar de los vagabundeos de los seres humanos, Dios se negó a abandonar a la creación. En su soberano amor, el habla creativa del Señor llama a la humanidad a una relación estrecha entre la divinidad y el hombre. Él continúa creando por medio de la palabra hablada. El llamado de Abraham inicia un recorrido de fe y en la rica complejidad de una familia humana que se ve la íntima participación de Dios con un pueblo. Por medio de Abraham y de Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Raquel y José y sus hermanos, la íntima actividad creativa de Dios entrelaza sus historias de nacimiento, muerte, matrimonio, rivalidad entre hermanos, conflicto, gozo, desesperación y todos los aspectos comunes de la vida humana, a través de su esperanza y desesperanza, confianza en incertidumbre, lealtad y traición. Descubrimos la fidelidad constante de Dios. A veces Él está tan cerca como un compañero de conversación diaria, y otras veces la presencia del Señor debe discernir desde lejos. De generación en generación, las palabras, promesas y acciones de Dios se abren paso entre estas familias con un mismo propósito divino hasta el final. Cuando José dice a sus hermanos reunidos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. 50:20. Cuando la comunidad oyente contemporánea se reúne alrededor de estas antiguas historias,
Lo que Dios hace en nuestros días se ilumina con la rica narrativa de los comienzos que nos da el Génesis. Así como Dios creó hablando y se dirigió a Abraham con una palabra particular, así habla a individuos y comunidades enteras y nos llama a un recorrido de fe con Dios como principal compañero. Para la comunidad cristiana, Génesis sustenta una creencia en Jesucristo, en la narrativa fundacional del pueblo de Israel. La relación promisoria que Dios inició en el principio define nuestra vida con Él y nos invita a profesar su buen propósito creativo por medio de nuestra propia vida en el mundo. Mirar hacia atrás, recibir y aceptar este antiguo texto como palabra viva de Dios para nosotros hoy es mirar hacia el futuro con esperanza. El Señor continúa creando orden del caos. Él involucra individuos y comunidades humanas en una conversación con su palabra creativa. Dios desea que todas las familias de la tierra sean bendecidas. Agnes W. Norfolk. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Amén.